Como les digo, ustedes me pidieron que trabajara un poco el tema de planificación y producción agroecológica con ustedes. Y yo creo que la pregunta, y que la pregunta que les quiero hacer a ustedes, ojalá puedan participar también, o sea, que sea más conversación. Así que, ¿por qué tendríamos que hablar de la agroecología hoy día? Un poco ya se los mencioné y yo creo que todos tienen la misma visión, pero cuéntenme un poquito por qué creen que tenemos que hablar de agroecología hoy. Ya, Diego, te tocó. Ya, justo el micrófono. Ya. Bueno, yo la verdad que igual me gustó mucho escuchar tu historia, Constanza, porque igual yo creo, claro, en los tiempos modernos de hoy en día estudiar la agroecología es una opción, ¿cierto? Tanto estos diplomados, magíster y formas de continuar el estudio que te permiten orientarte hacia un área específica, cosa que antes no ocurría. Pero igual a pesar de eso, yo igual cuando yo salí hace 3 años, 2 años y medio más o menos de acá del Austral. No era todavía como tampoco tan bien visto ni apoyado el tema de la agroecología. Entonces, de hecho, yo salí de la parte de producción vegetal. También estudié magíster en producción vegetal en la misma universidad. Me falta terminarlo ahora, defenderlo en realidad, para poder concretar esa etapa importante, pero yo siempre me gustó como el tema de la soberanía alimentaria. Como que siempre la soberanía fue algo que me hizo mucho sentido y veía como en los pequeños agricultores el tema de tener que endeudarse con los insumos externos, ¿cierto? Como químicos, fertilidad, era una problemática constante. Entonces, cuando hablaban de soberanía, eso a mí me hacía mucho sentido. Y cómo conseguir esa soberanía con nuestros propios insumos, con nuestros residuos, cómo trabajar de forma inteligente, ocupando palabras que de repente la gente decía, pero ¿por qué? La eficiencia, cosas como puntuales, pero que si uno lo lograba aplicar, enseñar y entender, uno podía tener efectos reales dentro de los predios, ¿cierto? Y también en la calidad de vida de las personas, en la calidad de los alimentos que uno se lleva a la boca todos los días, a la mesa, que es lo mismo que contaba. Todo eso a mí siempre me hizo mucho sentido y por eso es que igual traté como de incomodarme un poco y salir de esta agricultura convencional, donde uno tiene este kit, este paquete completo, donde uno tiene que ir a recomendar la cantidad de NPK, la cantidad de cal y la rotación, ¿cierto? Entonces, no, yo quería un poquito ir un poco más allá y encontrar estos desafíos como lo que estamos viendo ahora, pues en este programa, en Maima, que igual a mí por eso igual me gusta estar acá, porque siento que vamos a poder tener un aporte muy importante. Hay hartas personas que quieren transitar, que quieren, pero no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos. Y es por eso que me gusta esta área y quiero continuar, ojalá aprendiendo para poder seguir también enseñando, que es algo que me gusta y me motiva bastante. Muchas gracias, Diego. Y en relación a lo que tú dices, yo creo que es más bien personal. También el tema macro es fundamental. O sea, a nivel mundial tenemos problemáticas severas que nos hacen ver, o por lo menos algunos logramos ver, todo este tema que se nos ha venido encima de golpe. El cambio climático hace mucho tiempo que llegó. Y aun cuando a lo mejor en algunas zonas de Chile todavía se nota menos, la verdad es que por lo menos en el norte de Chile se ve, pero dicen que el desierto avanza 1 kilómetro al año y uno ve cómo se ha ido secando. Yo llevo Sí. 25 años acá en La Serena y veo el cambio que es impresionante. O sea, hay cultivos que ya no se pueden poner. Los suelos están absolutamente pobres. Los que están allá en el sur saben que ustedes tienen sus maravillosos suelos trumados con 15, 14% materia orgánica. Son ricos porque nosotros no tenemos suelo en realidad, tenemos a veces que trabajar con menos de uno. Eh, Son piedras. Bueno, como les decía, el tema del agua es un tema severo porque más que las lluvias es que tenemos muy poca nieve ahora, entonces ya la acumulación de las aguas para el verano es muy baja. Hay demasiado pozo, como no hay regulación de los pozos,
los grandes agricultores tienen pozos a 35, 40, 50 metros y se llevan el agua de todos, entonces, y sobre eso tampoco hay una regulación. La producción está carísima, así para todo. Y en realidad uno ve que la agricultura, la pequeña agricultura tiene brechas productivas y están muy solitos. Y finalmente lo que comemos los chilenos es de la agricultura familiar campesina, no es de los grandes agricultores. Sí, A pesar que en el tema hortícola exportamos poco, igual es un segmento el que se lleva, digamos, la parte de las hortalizas del supermercado, pero la mayor parte de la agricultura familiar campesina va a la feria. Entonces, eso también es importante. En este momento nosotros también estamos enfocados en buscar nuevos mercados, abastecer mercados que realmente se interesen en productos de más calidad y que puedan separar y poder obtener un valor por esto. Así que principalmente por eso estamos hablando de agroecología hoy, a pesar de que en realidad es un problema que está. O sea, ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos hacer agricultura en este contexto, o sea, en un suelo degradado, con problemas de escasez hídrica, con costos productivos y con una contaminación tremenda. Entonces, en función de eso, lo primero a preguntarse es qué es la agroecología realmente. Y nosotros tenemos un concepto de agroecología no solo como un sistema productivo como tal, sino como una mirada que une tanto la ciencia como el conocimiento campesino, ¿ya? Y eso también es un poco distinto a lo que nosotros nos enseñan en la universidad, porque también nosotros nos enseñan para enseñar lo que nosotros aprendimos y no para aprender de los agricultores. Entonces, también llegamos de repente con una postura que aquí yo lo sé todo y eso también, sobre todo para agricultores que llevan 50 años, 60 años trabajando en el campo, también ha sido un problema para poder generar esta confianza que se requiere para trabajar estos temas. Ahora, la definición ustedes la tienen que haber visto muchas veces. Esta es la definición de la FAO, ¿no? Que es esta ciencia que maneja el agroecosistema, pero que tiene un sistema ambientalmente equilibrado, viable y culturalmente pertinente. Eh, Siempre nos dicen, ya, pero yo trabajo en agricultura orgánica. Nosotros nos separamos de la agricultura orgánica, porque la agricultura orgánica también es un tipo de agroecología, pero en realidad lo que busca es una certificación productiva utilizando insumos externos para obtener un mejor precio de venta. En este caso, nosotros finalmente lo que queremos es no tener insumos externos. Entonces, por eso estamos separados de la agroecología, de la agricultura orgánica. Y eso muchas veces eh, van a tener ustedes que competir con la agricultura orgánica, porque le van a decir, ya, pero yo soy orgánico. Ok, pero ¿para qué estás comprando un producto orgánico para hacer alguna aplicación cuando tú también puedes generar tu propio bioinsumo y que lo generas tú dentro de los productos locales que tú tienes? Nosotros ahí les pongo un link de un informativo chiquito que hicimos como para dar las bases de lo que para nosotros como investigadores de la institución que estamos trabajando en agroecología es la agroecología. ¿Ya? Entonces ahí hacemos algunas definiciones y algunas sugerencias también en el tema de los faros, ¿ya? Que no es solo una unidad productiva, sino que también es una unidad de conversación, de compartir conocimiento, que también ahí tenemos algunas diferencias con INDAP, pero que ya estamos tratando de, de aunar esfuerzos en eso. Eh, si quieren interrumpirme, me interrumpen nomás, ¿ah? Yo los veo en todo caso a usted, así que no hay problema. Entonces, nosotros en esta planificación predial
Lo primero que tenemos que plantearnos es que esto va a ser un diseño predial integral, ¿ya? Entonces vamos a tener una gestión y vamos a tener un ordenamiento. Y por eso, para nosotros, lo más importante es que esto es como una pequeña escalera en la cual nosotros vamos planificando, vamos organizándonos, vamos controlando y finalmente vamos evaluando, ¿ya? Eh, Aquí yo les puse que el objetivo siempre tiene que ser a, a largo plazo, ¿ya? Y yo tengo que hacer las evaluaciones de qué es lo que tengo, mi línea base, cuáles son los proyectos con los que yo puedo obtener recursos para ir creciendo, hasta dónde quiero llegar, pero siempre pensándolo a largo plazo, ya no es para hoy, es para mucho más adelante, para que esto sea una unidad productiva real. Entonces, principalmente que sea pensado como que la familia de la agricultura familiar campesina es una pequeña empresa que está generando esto para su autoconsumo, para venta, para una buena comercialización también, para obtener ingresos, y que también los ingresos no es solo la plata que les entra, sino que también lo que se ahorran. Y eso es algo, digamos, que yo creo que en este grupo de Maima también hay una charla en comercialización, ¿cierto? Es súper importante el tema de la comercialización porque nosotros nos dimos cuenta que los agricultores no saben poner precio, no calculan sus costos y, o sea, venden de repente un tarro de mermelada en 6.000 pesos y a ellos les costó 8.000 pesos la producción total. No valoran su trabajo, no se ponen sueldo. Entonces, todo eso es un temazo, ¿ya? Entonces, Sí, es verdad. que tiene que estar dentro de la parte final de la planificación, tiene que estar. Ellos tienen que saber y valorar su trabajo. Eh, lo importante es que este sistema productivo tiene que tener algunas características y estas características son, bueno, y aquí yo voy a decir que también es desde mi punto de vista, la más importante es en diversidad de especies, ¿ya? O sea, el concepto que tenemos que dejar absolutamente de lado es el monocultivo, pero total. O sea, no podemos pensar en un sistema agroecológico si tenemos un solo cultivo o un solo sistema productivo. ¿Ya? O sea, si tenemos una pradera con animales, eso es un monocultivo. Entonces tenemos que incorporar diversidad, diversidad de especies, diversidad de fauna, diversidad de especies forestales, diversidad en general, ¿ya? En el sur es un poquito más fácil, pero ni les cuento lo que es aquí en el norte, que tienen hectáreas y hectáreas de parronales, tratar de generar diversidad, porque ellos exportan, entonces no quieren mezclar todo eso genera plagas, según ellos, es toda la visión contraria a la nuestra. Entonces, lo que nosotros buscamos en el fondo es potenciar esta interacción que ocurre entre las especies, el reciclaje de los nutrientes y finalmente esta interferencia mutualista que queremos, que ocurra, ¿ya? Que ocurra la interacción. Hoy día cuando uno revisa hasta youtubers españoles que muestran los resultados de los trabajos de los israelitas en relación a la comunicación entre plantas, cómo se comunican las plantas con los insectos, cómo se comunican entre ellas, cómo se comunican con las bacterias, uno se da cuenta que realmente nunca debiera tener una planta en macetero, por ejemplo. Las plantas son geniales y esta genialidad ocurre principalmente en el suelo, donde nosotros no interactuamos. Entonces, eh, el mundo es súper holístico y nosotros debiéramos tener ese concepto, ¿ya? Entonces, como les digo, yo esta charla la voy a enfocar principalmente hacia la biodiversidad, que es el concepto que yo no, que no lo habían tocado porque sé que control biológico, que también es fundamental, lo toca Claudio y suelo lo va a tocar Ingrid, ¿cierto? Entonces, para nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en esto. ¿Cuáles son los tiempos en los que vamos a trabajar? En estos tiempos, ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar?
Eh, el tema de los presupuestos es un tema importante porque las lucas son las que nos van a permitir ir avanzando, pero tenemos un programa del Estado, principalmente a través de INDAP, súper bueno, que nos están apoyando. Entonces hay que conocer esos programas, qué es lo que requiero yo para poder avanzar. Tengo que dar responsabilidades, ¿ya? O sea, no es que uno vaya a hacerle uno la pega al agricultor, el agricultor tiene que ser responsable y quiénes son los responsables. Y finalmente de eso, de ahí yo puedo hacer mi plano a mano alzada, como sea, pero yo tengo que estructurar primero en función de lo que tengo, que es mi línea base. Entonces, yo les dividí aquí en estos 4 puntos. El punto uno y el dos, la preparación y la recolección de información, finalmente es lo mismo. Pero la preparación yo la separo porque es cuando yo empiezo a generar confianza con el agricultor o con la comunidad. Es cuando yo visito y camino con el agricultor en su predio. Esa es la preparación. Yo observo solamente. Después ya está en la recolección de información donde yo ya empiezo a tomar datos, yo ya empiezo a generar mis planillas, hago mis análisis, busco información, veo cuáles son las estaciones meteorológicas cercanas, cuáles son los eventos, hago mi análisis de suelo. El diseño recién lo puedo hacer ahí, ¿ya? Y de ahí empiezo a hacer mi planificación predial. Entonces, esto es un poco como el resumen de la primera etapa, que es lo que les decía, cuando uno entra con un grupo, una comunidad o con un grupo de agricultores, lo primero que tiene que enfocarse es a observar, ¿ya? Y eso es súper importante, sobre todo para nosotros que estudiamos. Entonces, los agricultores muchas veces no tienen los estudios, entonces para que nos acepten en lo que queremos decir, tenemos que interactuar con ellos y respetar sus conocimientos, de verdad, porque son súper importantes lo que ellos saben. Tenemos que saber quiénes son los que trabajan y para qué producen. ¿Ya? Si es solo autoconsumo, van a vender, van a hacer las dos cosas. Si es un trabajo familiar y si tienen redes de apoyo, porque recordemos que nuestros agricultores son de edad avanzada. Y nosotros tampoco tenemos los conocimientos para agricultores de edad avanzada. Nosotros no estamos preparados para ir a enseñar a un agricultor de 85 años, de 90 años, que nos ha tocado mucho. Entonces necesitamos que tengan una red de apoyo, necesitamos que tengan algún nieto, algún hijo, algún vecino, un familiar que esté trabajando. Es muy ¿Ya? real eso. Se Sí, da harto, se da mucho acá, porque yo creo igual por el tema de que muchos de los jóvenes del campo, o sea, acá en el sur por lo menos, se han ido casi todos. Los nietos ya no están, los hijos tampoco. Y una de las mayores problemáticas que yo creo que se está encontrando es el tema de la falta de mantención de las huertas, porque no les da ya para tanto desmalezar, no les da para mantener el estanque de agua para limpiarlo, el guatero, distintas cosas. Eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que se puede plantear ahora, de ahora en adelante acá. sí, con respecto a lo que tú dices, ha ingresado un grupo de jóvenes eh, a INDAP, ¿Mm? que son estos agricultores de parcela, ya que son estas parcelas de más de desde 5.000 metros cuadrados, que trabajan en otra cosa, pero que el fin de semana están dedicados a su parcela y la quieren convertir en un tema agrícola. En la Araucanía hay un grupo grande de ese tipo de agricultores e ingresaron al programa. El tema es que no tienen disponibilidad de tiempo, entonces los pobres chicos van a tener que trabajar los fines de semana, pero es un nuevo tipo de agricultor que también tenemos que empezar a conocer. Generalmente son profesionales jóvenes, eh, son parejas y que quieren tener animales, quieren tener árboles frutales, quieren tener hortalizas, hierbas medicinales. Entonces, es un nuevo tipo de agricultura que están haciendo y que también tenemos que aprender a trabajar con ellos, que está súper interesante. ¿Ah? Yo creo que Muchos eso se están también viniendo para el va a sur mejorar. de eso. ¿Ah? Sí, Muchos de esos se están viniendo Constanza, para el sur.
Eso, contacte que de hecho en una de como mi práctica profesional fue haciendo la investigación de esos grupos de neorurales y visitando esas huertas familiares que tienen. Y por eso mismo el concepto de neoruralidad está dentro del programa como instalado, porque la idea es que conociendo de que en la composición de la agricultura familiar acá en el sur de Chile está entrando este nuevo grupo, puede haber, la idea es que pueda haber dentro de grupos de pares de agricultores un intercambio de ecología de saberes, ¿no es cierto? Desde estos agricultores neorurales que vienen, que estudiaron con, no sé, Jairo, o que estudiaron con diferentes, que eso es como cosa como con diferentes, por ejemplo, cursos de agroecología que quizás vienen de otro lado, con el conocimiento local del manejo tradicional que se da en este campo, conocimiento indígena, conocimiento de también los profesionales que van a ir a terreno. Entonces, la idea es que podamos trabajar y como de forma colaborativa con esta ecología de saberes dentro de esta transición o dentro de esta como camino hacia la resiliencia. Así que eso que dices tú como está súper, como que bueno que lo mencionas porque es algo que a veces como un poco raro mencionarlo, pero es algo que está pasando y está pasando en el sur de Chile más que nada y es súper nutritivo y que lo que también estaba pasando en la Araucanía era que los jóvenes iban al huerto de los mayores para ayudarlos y aprender al mismo tiempo. Y eso también es algo que puede ocurrir acá. Sí. No, es maravilloso que esté pasando esto, porque si no íbamos a quedarnos sin agricultores, la verdad, porque por alguna razón, bueno, seguramente por un tema económico, sus hijos, sus nietos se fueron, no les interesó el campo, se fueron a estudiar, estudiaron otras carreras, son muy pocos los que vuelven. Entonces, esta neoruralidad nos va a ayudar muchísimo en poder seguir haciendo esta agricultura y como tú dices, muchos de ellos son los que ya venían trabajando con Jairo, con el CETO, en permacultura. Entonces, sus casas también tienen un concepto, usan sus aguas, no son aguas negras, sus aguas grises. Entonces ya hay todo un concepto muy lindo que, pucha, o sea, ojalá pudiéramos crecer hacia allá. Y eso pasa en el sur. Entonces, eso es el futuro de nuestra ecología, agroecología va para allá. Bueno, entonces, en función de eso, ¿qué sería esta primera etapa que les digo yo que es la etapa como de conocimiento? Es una etapa en que nosotros solo queremos comprender a nuestra comunidad o a nuestro agricultor cuáles son sus problemáticas principales, lo escuchamos, recorremos con ellos y observamos, ¿ya? Más que tomar apuntes, porque muchas veces nosotros vamos con nuestro cuadernito, anotamos todo, pero aquí la idea es ir la primera vez como solo a escuchar, ¿ya? Y recorrer con ellos, que es fundamental. Eh, Igual tenemos que hacer un pequeño análisis de lo que ellos tienen, ¿ya? Cuál es el origen de su agua, porque muchas veces tienen problemas severos porque el agua es de pozo o tienen muy poco acceso. ¿Qué hacen con los residuos orgánicos? Porque ustedes saben que todavía se autorizan las quemas en este país. Entonces, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué hacen con los rastrojos? ¿Cuáles son los insumos que compran? Eh, ¿Y en función de qué? Si los compran porque, ¿quién les dice que los compren? Si les dice el que los apoya el grupo del Prodesal, del PADI, o compran lo que les dijo el vecino que les había resultado, que también es un tema. ¿Ya? Y como les digo, siempre pensando quiénes son los que van a trabajar en el predio. Y esa es la clave, ¿ya? Nosotros así partimos y así les decimos a los chicos TAS que tienen que partir generando esta pequeña confianza y viendo la línea base, ¿ya? Si ellos los autorizan, partir tomando fotos y viendo si quieren trabajar con nosotros también, diciéndoles que, qué es lo que, para qué fueron seleccionados. Porque hay que decir que muchos de ellos no postularon realmente ellos, sino que los postularon. Entonces eso también ha sido un problema, porque muchos dicen ya, ¿y qué es esto? ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Por qué postulé?
Entonces, ni saben que postularon, entonces, claro, si realmente les interesa, porque esto nace de un interés. Si no les interesa transitar, mejor que queden inmediatamente fuera, porque claro, aquí hay un incentivo económico también, porque ellos pueden postular a un fondo de inversión, pero la idea es que no solo sea eso, sino que se pueda avanzar bastante más. Eh, entonces, como les digo, estos indicadores que yo veo en el campo también como que me permiten saber dónde estoy, ¿ya? Entonces, eh, yo veo lo veo el suelo y en el caso de ustedes, de repente uno puede mirar las lombrices, si es que hay lombrices, qué insectos hay, qué es lo que se ve. Y también los sectores, ¿ya? O sea, porque como los predios son muy variables, qué sectores generalmente van a presentar más problemas, cuáles son las áreas donde yo podía producir, donde yo definitivamente voy a tener que construir a lo mejor una bodega o una biofábrica, cuáles son las pérdidas de agua, porque la verdad es que a veces uno llega acá a campo y está inundado el campo y dice, bueno, ya aquí hay un problema severo, entonces, como se muestra en esta foto, hay se pierde porque hubo un mal riego, un mal manejo, no se trabajó con las curvas de nivel, en fin, el sistema de riego estaba mal, etcétera. ¿Ya? Entonces, también preguntarnos, lo que pasa es que los agricultores muchas veces hacen agroecología, pero no saben qué hacen agroecología. Eh, y ellos ya asocian cultivos, de repente uno ve que tienen bandas florales, cuidan su semilla, intercambian semilla, eh, y muchas veces también, claro, hay prácticas convencionales. Como les digo, uno a veces ha entrado a una bodega de agricultores donde aún hay tarros de bromuro de metilo, o sea que los compraron en Argentina, los trajeron y los acumularon y uno dice, no puede ser esto, pero se da. Pesticidas rojos, que realmente uno ve que lo acumularon porque alguien les dijo, oye, esto es la solución, entonces fueron, compraron mucho y lo usan incluso a pesar de que están prohibidos. Entonces, por ejemplo, esta foto es de un profesional nuestro que trabaja en la región de Valparaíso, Art Osman, que es uno de los primeros agroecólogos que trabaja en Chile hace muchos años. Él es holandés y visitando agricultores encontró que trabajaban en bancales, por ejemplo, que tenían flores, que tenían cultivos asociados, que tenían diversidad de cultivos. Entonces se sorprendió muchísimo y por eso mostrarle que el agricultor decía, no, si yo soy convencional. No, él no era convencional. Lo que pasa es que él no sabía que estaba transitando hacia la agroecología. Estaba en el proceso de sustitución de insumos, pero estaba en el proceso. Entonces, en función de eso, uno hace mentalmente un poco de un pequeño FODA, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las principales debilidades? Y aquí no había puesto ¿cómo se llama este? Aquí está el puntero. En función de eso, un punto súper importante son cuáles son los residuos disponibles que vamos a tener, que van a ser finalmente nuestra fuente de insumo, cuál es la experiencia que ha tenido el agricultor, si hay alguna organización de la comunidad. Y en términos de debilidades, yo diría que hay un tema con la presión de plagas que yo debiera conocerlo, debiera saber qué es lo que él usa y cuáles son las plagas para los cultivos que los agricultores tienen. Este tema ya lo conversamos un poco, el tema de que muchas veces nos tocan este agricultor que es muy mayor y que requiere apoyo. Entonces, ¿quién lo va a apoyar? ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer nosotros para ese apoyo? Nos tocan agricultoras mayores de repente acá en el norte, que hay un grupo de Prodemo que es muy amplio, que son hartas agricultoras y todas son agricultoras que volvieron al campo. Son agricultoras que se fueron,
que sus hijos ya se casaron, se fueron y volvieron al campo que era de sus papás y son agricultoras mayores, pero que están solas. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar con ellos si no tenemos una red de apoyo? Por eso es tan importante este tema de la red, ¿ya? Nosotros tenemos que lograr que este agricultor no esté solito trabajando y que si no puede, si él está solo, entonces que trabaje con su vecino, que trabaje con la comunidad, ¿ya? Eso es relevantísimo. Bueno, y la falta de agua, que en el caso nuestro, como les digo, es un problema severo y ustedes van a transitar hacia allá eh, igual, porque la falta de agua no es un problema de hoy, es un problema mundial. Lo que pasa es que a nosotros nos ha pegado muy fuerte, pero a ustedes les va a pegar también seguramente ya en Valdivia. Antes uno en el verano llovía, ahora es un verano seco y calurosísimo y claro, ya hay que tener riego. Antes ustedes no tenían riego, ahora sin riego es difícil producir. Y eso sería como la primera parte, ¿no es cierto? Una vez que yo ya he hecho esto, ya tengo una visión, yo ya puedo empezar a recolectar información, ¿ya? Y aquí también se observa, también se escucha, pero aquí yo ya tomo datos. Y por eso acá está esta fotito donde uno muestra que aquí yo ya voy con mi cuadernito, o lo grabo o con mi foto y yo ya puedo tomar análisis, analizo la dimensión social, evalúo el agua, evalúo el suelo, evalúo los residuos, hago muchas preguntas. Hay varios tipos de diagnóstico. Ustedes pueden trabajar con el diagnóstico que les acomode. No hay ninguno que sea mejor que otro. Nosotros trabajamos con el diagnóstico que hace la FAO, pero eliminamos varios puntos también. Eh, Esos están disponibles en las redes, pero nosotros en general, independiente del diagnóstico, generalmente las preguntas van a ser más o menos las mismas. Lo importante es que la evaluación que se haga eh, no implica dejar fuera a ciertos agricultores, ¿ya? Sino que todos los agricultores tienen el mismo valor. Lo que pasa es que algunos parten de un nivel más básico, pero esto es súper importante. A veces nosotros decimos, no, es que este agricultor viene transitando, entonces como que ya tenemos como barra con este agricultor. No, tendríamos que igual partir siempre bien con aquel agricultor que es súper convencional pero que quiere cambiar, ¿ya? Que igual escuchó que era importante cambiar y que quiere hacer el cambio. Entonces, para esta planificación, nosotros ya partimos recolectando información y ahí ya podemos tomar análisis de suelo. Lejos, la materia orgánica a nivel nacional, yo diría que es el parámetro más importante, que lo tenemos que tomar sí o sí. Podemos hacer evaluación indirecta, por supuesto, también. Podemos usar nuestros indicadores con peróxido, etcétera. Pero el ideal también es enseñarle al agricultor para qué es importante tomar la muestra de suelo, por qué son importantes los laboratorios que trabajan asociados, que esta analítica es valiosa y que ellos la entiendan, ¿ya? También trabajar con indicadores biológicos. En el caso del sur, ustedes siempre van a tener que trabajar con la saturación de aluminio, sí o sí, como nosotros sí o sí tenemos que trabajar con la conductividad eléctrica. Por ejemplo, en el caso del TAS, nosotros trabajamos con conductividad eléctrica solo en el norte y saturación de aluminio en el sur. ¿Ya? Esa es la única diferencia. El resto trabajamos con toda la analítica completa y homogenizamos ciertas variables como la densidad aparente, que les cuento que tomar densidad aparente aquí en el norte es complicadísimo, porque, bueno, meter un tubo en estos suelos que son piedra es difícil. eh, a veces es pura piedra, entonces tenemos que tomar muchas repeticiones. Los terrones son terrones que no nos van a entrar jamás en un tubo, en fin. Pero tratamos de homogenizar un poco esta información
pero en esto hay que ser súper metódico, ¿ya? Y preguntarle bien al laboratorio, tomar las muestras, de acuerdo, hay mucho tutorial, ahí yo no me quiero ni detener porque uno mete en las redes y sale al tiro el tutorial de cómo tomar densidad variante, de cómo hacer la muestra, etcétera. Entonces, eso está súper explicado y súper fácil ya hacerlo, pero lo importante es que si trabajar con un grupo, como trabajan ustedes con comunidades de 20 agricultores, entonces trabajar con homogeneidad de metodología. Lo mismo con el tema del agua. Generalmente los agricultores tienen una información bien teórica de lo que ellos tienen en relación a lo que realmente está disponible, ¿ya? Entonces ahí también, ojo con eso, ver bien las pérdidas, los sistemas de riego que tienen, cuáles son las restricciones de esa agua. Analítica de agua nadie hace. Y muchas veces el agricultor aguas arriba aplica productos y nos contamina el agua o tenemos una eutroficación terrible de las aguas con unos niveles de nitrato que son impensables para trabajar, digamos, en agroecología. Entonces, todo eso tenemos que hacer esas evaluaciones para ver si vamos a tener que pensar en un sistema de filtrado, en qué sistema. eh, Hemos encontrado niveles de Escherichia coli que se los encargo. O sea, es cierto que, que ya no trabajamos con las aguas como se trabajaba antes, digamos que ahora son aguas más limpias, pero no están limpias. Y nosotros tampoco somos limpios en términos de que nosotros tampoco trabajamos con una metodología de utilizar guantes, enseñar a trabajar limpio, no usamos esta metodología de sacudirnos, de usar zapatos solo en el campo, no llevarlos a la ciudad. O sea, eh, y llevamos y nosotros contaminamos, ¿ya? Nosotros como seres humanos contaminamos mucho. Acá, por ejemplo, siempre le echamos la culpa a las gaviotas, ¿no? Las gaviotas nos tienen contaminados y por eso no. La verdad es que yo creo que somos nosotros, somos las manos nuestras, la mano del que recolecta, la mano del que trabaja en el campo. Eh, entonces, hay que recordar esto de las buenas prácticas que muchas veces se nos olvidan y que también hay que trabajarlas en la agroecología. Hay muy buenas prácticas que incorporar. Bueno, y por supuesto siempre vamos a tener que identificar cuáles son los cultivos con los que los agricultores más se vinculan, que les gusta trabajar, si ellos tienen alguna asociación, cuáles son sus manejos sanitarios, cuándo siembran, qué siembran y cuáles son las prácticas de control que realizan. Y bueno, esto yo ya se los había mencionado, cuáles son los residuos que utilizan, cuáles son la infraestructura con la que cuentan, sus bodegas, sus sistemas de riego y principalmente su mano de obra. Y el destino, ya si solo lo van a autoconsumir, si van a vender en algún sistema formal, si van a vender en sistemas informales, ese puede ser su canal de comercialización, pero siempre considerando, por supuesto, los costos, ¿ya? Esto es fundamental, como les decía, nosotros lo pasamos de largo, muchas veces no hacemos prácticas de comercialización y de registro, y esto debiéramos siempre tenerlo considerado. Y, por supuesto, bueno, la mejor estación meteorológica es el agricultor. ¿Ya? Pero a nivel nacional hay estaciones meteorológicas por todo Chile cuya información está disponible y nosotros debiéramos saber cuándo son las olas de calor, cuándo son los eventos de viento, cuándo son las heladas, eh, para no equivocarnos y no tratar de hacer recomendaciones que están fuera de... Muchas veces los agricultores dicen, no, yo podría traer papaya aquí o podría traer, no sé, mango. No, pues no se puede producir mango en Coquimbo, no da, no tenemos las condiciones de temperatura y diferencias de temperatura. Vamos a Arica a producir mango, ¿ya? Entonces, por eso hay que centrarnos un poquito en lo que podemos y no podemos producir, y eso va a depender de nuestro suelo y también de la cantidad de agua que tenemos, ¿ya? Y por supuesto de la disponibilidad de mano de obra. Y finalmente nosotros hacemos una sistematización de todo lo que tenemos, ¿ya? Entonces, ojalá pudiéramos ordenarnos así.
Entonces, acá en esta, ustedes ven cuáles son los productos que yo quiero lograr, ¿ya? Si yo voy a tener árboles, voy a poder obtener leña, eso es un ingreso, por supuesto, es un producto. Si yo tengo animales, voy a poder obtener leche, voy a poder vender a lo mejor leche, voy a poder hacer queso, eh, huevos, qué hortalizas voy a producir. Estos son mis productos y van a depender de mis recursos y del sistema productivo. Entonces, si tengo mano de obra, que es un insumo, si tengo electricidad, si tengo equipo, acá está el subsidio de INDAP. Creo que eso es fundamental para la pequeña agricultura. Nunca olvidar que INDAP subsidia, ¿ya? Y los subsidios son muy buenos. Entonces hay que estar siempre atento a eso. Si hay algún ingreso extrapredial, mucha gente trabaja afuera, entonces si hay esos ingresos, si los vamos a incorporar dentro del ingreso familiar, no forma parte directamente de la producción, ¿ya? Entonces, separar aguas, separar lo que es la familia, lo que consume la familia, lo que gasta la familia y el sistema productivo. Y también todos los subsidios del Estado, ¿ya? Eso, no olvidar que son fundamentales. Entonces, yo finalmente tengo mi matriz. Hago mi matriz que la puedo hacer un Excel o lo puedo hacer mental, pero lo importante es saber qué voy a obtener con mi sistema productivo por agricultor. Y recién ahí, cuando yo ya tengo esa información, puedo hacer el diseño, ¿ya? Y en el diseño, lo que yo quiero es usar lo más eficientemente mis recursos. Un pequeño cambio para que no genere un gran riesgo, que signifique autonomía y que signifique cada vez un suelo y una diversidad mejorada. O sea, voy a mejorar mi suelo porque siempre voy a tener que mejorar el suelo porque el sistema de agricultura que teníamos lo desgastó, pero además yo he ido trabajando hacia el monocultivo, entonces tengo que volver a la diversidad. Entonces, este es el resumen de la etapa de diseño y en esta etapa yo debiera definir como primer punto qué es lo que quiere el agricultor, qué es lo que quiere producir. ¿Quiere trabajar con papa? ¿Siempre he trabajado con papa? ¿Que trabaja solo con papa? Por ejemplo, acá nosotros los agricultores hay muchos pepineros que trabajan con pepino dulce, que es el meloncito de verano, ¿no? Meloncito de invierno le llaman, sí. El pepino dulce se produce muy bien aquí porque el pepino dulce es una especie muy rústica que el nitrógeno le hace pésimo porque se va en vicio, solo da follaje. Entonces aquí, como los suelos son tan pobres, le encanta y genera la fructificación y todo. Y los agricultores que se dedican al pepino dulce solo tienen pepino dulce, no hacen otra cosa. Entonces, ese es el concepto. ¿Quieres seguir trabajando con pepino dulce? Perfecto. Pero además incorporemos otro cultivo, tenemos que hacer rotación, tenemos que buscar alternativas de biodiversidad, tenemos que generar un pequeño ecosistema con los agricultores. También tenemos que ordenar en pequeñas unidades funcionales, ¿ya? Debemos tener frutales, siempre. Tenemos que tener un sector de barbecho. Vamos a tener praderas, vamos a tener posibilidades de tener praderas también. ¿Cuándo van a entrar las leguminosas? Porque las leguminosas son amigas de todos los huertos, ¿ya? No podemos pensar en no tener, ojalá tener además animales, ¿ya? En pequeña o gran cantidad, pero son la fuente, es el principal insumo que vamos a tener. Entonces, si no puedo tener animales grandes, a lo mejor puedo tener gallinas para producción de huevos y tenerla en alguna forma protegida, o puedo ir avanzando un poquito más, tener a lo mejor una oveja, dos ovejas, e ir avanzando. Ovejas para el control de malezas, que son fantásticas, y de ahí, ¿cuánta va a ser la carga que voy a poder tener? ¿Cuántas ovejas puedo tener? ¿Cuántas gallinas puedo tener? Pero en algún momento en este tránsito yo tengo que pensar en tener producción animal. Y, por supuesto, cuáles van a ser mis alimentos finales, cuáles van a ser los corredores biológicos que voy a usar. ¿Ya tuvieron, Danitza, la charla de Claudio? No, esa la tenemos el 23. Allá.
Claudio les va a hablar acerca de la importancia de los corredores biológicos, así que yo los voy a pasar muy por encima porque Claudio tiene muchos estudios en ese tema, pero estos corredores biológicos hoy sabemos que son fundamentales, ¿ya? O sea, ya no podemos pensar en tener una especie productiva sembrada en el campo sin que tenga algún corredor biológico asociado. Y, por supuesto, cuáles son las prácticas que vamos a ejecutar. En el manejo de riego, yo creo que lo más importante es priorizar los cultivos según la disponibilidad hídrica. Ojalá no, si yo tengo 1 hectárea y puedo producir media hectárea porque no tengo más agua, eso es lo que voy a producir, ¿ya? Y puedo ir avanzando en la medida que voy mejorando mis requerimientos hídricos. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el caso del sur, de repente ustedes, como tienen niveles de materia orgánica tan altos, tienen niveles de retención de agua también altos. La materia orgánica retiene una cantidad de litros por metro cuadrado súper relevante. Se habla que cada vez que nosotros tenemos aumentos del 1% en materia orgánica, logramos retener 16 litros por metro cuadrado. O sea, es brutal el sistema de ahorro de agua y de eficiencia hídrica que nosotros logramos. Hoy en el norte nosotros ya no estamos hablando de productividad de cultivo, o sea, ya no hablamos de kilos por hectárea. Como nosotros estamos sumidos en este déficit hídrico, nosotros hablamos de litros por kilo. ¿Cuánta agua voy a utilizar para producir 1 kilo de lechuga? ¿Ya? Si yo voy a usar 60 litros de agua para producir un kilo de lechuga, muchas veces tengo que comprar agua y por lo tanto ya deja de ser negocio. Entonces, eso es importante, ese concepto, porque como les digo, vamos avanzando hacia la sequía, vamos avanzando hacia un país semidesértico, vamos avanzando hacia un clima cada vez más mediterráneo. La zona central hoy es el norte de ayer. Entonces, los cultivos que se están produciendo hoy en la zona central son los que se producían en el norte. Entonces, claramente, en algún momento, ustedes ahora producen frutales. La Araucanía produce frutales, que la zona frutales, que antes era el granero de Chile, pero ahora tenemos frutales y son súper importantes los frutales en la zona sur. Entonces, este giro es importante que ustedes lo vean y que vean la productividad del agua como lo que se viene en el futuro, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy día estamos incorporando prácticas que no se consideran agroecológicas, pero sí desde el punto de vista de la eficiencia hídrica, como la hidroponía. Al pequeño agricultor que no tiene agua, que solo compra agua o que recibe agua de los camiones de aljibe, nosotros le recomendamos trabajar con sistemas hidropónicos que ahorran el 90% del agua que un cultivo no hidropónico requiere. O sea, si nosotros para producir una lechuga necesitamos 30 litros de agua por lechuga, vamos a tener que en un sistema hidropónico va a requerir 3 litros de agua. Entonces, no tenemos otras formas de trabajo. No es que queramos trabajar sin suelo, es que no nos queda otra. Entonces, por eso es importante siempre tener el concepto del ahorro de agua hoy, porque eso se viene. En esto mismo, y ya avanzando hacia el manejo sanitario, tienen que conseguir todos los datos del manejo de plagas y enfermedades que ocurren en el campo, ¿ya? Porque eso va a ser la base de el sistema también de corredores biológicos o plantas repelentes que van a utilizar. Y de acuerdo a los recursos de los que se dispongan, yo tengo que priorizar, porque obviamente no voy a tener todo el dinero para partir, para hacer mi biofábrica, para construir mi bodega, para empezar a generar mi bioinsumo, pero tengo que partir por algo. Eh, Eso. Bueno, y esto va asociado, por supuesto, a un diseño
Y este diseño que yo trabaje lo tengo que acordar, por supuesto, con el agricultor. Si al agricultor le interesa, si quiere trabajar de esta manera y si le gusta la forma, ¿ya? Entonces ahí yo empiezo a hacer este esquemita, este dibujo que les digo yo que uno hace con el agricultor. Nosotros les llevamos unas cartulinas y ellos juegan dónde van a poner esto, dónde van a poner lo otro y empezamos a jugar un poco, ¿ya? Dónde van a ir los bancales, qué van a poner, cuáles son los cultivos que van a poner. Yo aquí me enfoqué principalmente en el área hortícola, que es mi área, pero por supuesto después tiene que estar pensado siempre en lo que viene en frutales u otro. Entonces, esto me permite a mí, y esto principalmente es fundamental para la agricultura neorrural, enfocar cómo quiero distribuir mi pequeño huerto, ¿ya? ¿Dónde va a ir mi casa? Mi casa es el foco de residuo orgánico, entonces también es muy importante. También donde voy a sacar las aguas que me pueden servir también para el riego, las aguas grises, que yo tengo que usarlas en condiciones de déficit, si voy a usar algún sistema de ahorro energético, ¿dónde va a ir mi compostera? ¿Ya? Ahora lo van a ver con Ingrid, entonces yo no puedo pensar en hacer agroecología si no pienso en hacer compost. El compost va sí o sí, es fundamental. Y el compost no es la acumulación de los residuos, ustedes lo saben, no es generar y dejando como basura, es hacer compost, generar temperatura, generar mezclas de materias verdes, materias secas y activar organismos como los actinomicetes que ya empiezan a hacer esta degradación y se eliminan los microorganismos que son plagas, o sea, es fundamental el correcto trabajo. Aquí también empezar a producir mis propias plantas. Hoy día está el boom de los viveros, ya fantástico, pero los viveros trabajan con mucho químico y yo puedo producir mis propias plantas. Tengo que aprender a tener mi propio vivero, aunque sea un cajón donde yo tengo acá tapado con malla para proteger de las temperaturas. Ojalá tener un invernaderito, ¿ya? Porque eso para producción hortícola es fundamental. Y aquí yo voy avanzando hacia algunos animales. Aquí, por ejemplo, están estas gallinas, donde están gallinas con corredores, para yo ir dirigiendo el área donde ellas hagan el control de maleza y su aporte. O ir avanzando un poquito más, ya hice esto. ¿Qué hago el año siguiente? Bueno, ya puedo tener más invernaderos porque obtuve recursos. Puedo tener acá una biofábrica donde yo ya tenga, empiece a generar mi bioinsumo. Puedo tener un pequeño huerto frutal. ¿Por qué no? Un huerto frutal, puedo incorporar abejas que además favorezcan la polinización, puedo incorporar otro tipo de composteras, composteras ya más grandes, y incorporo, por supuesto, cultivos en rotación. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo voy a ir creciendo? Porque si ustedes se fijan, partimos con algo más pequeño. Esta es la idea base. Ya, esto a lo mejor lo puedo hacer los primeros 3 años, pero con lo que voy a generar o con lo que voy a ahorrar a lo mejor o con algún programa al que voy a postular, entonces yo puedo crecer un poco más y ocupar todo mi espacio y dejar, por supuesto, las áreas que son áreas problemáticas, tal vez como bodega o como biofábrica o, digamos, solamente como paisaje. ¿Ya? Y ahí yo ya empiezo a trabajar el proceso como tal de implementación y acompañamiento. Entonces, yo reviso el plan con los agricultores, doy tareas, hago los monitoreos, hago el apoyo, ¿ya? El apoyo porque esto tenemos que ir viendo apoyo día a día y vamos evaluando el resultado junto a la familia, ¿ya? Vamos celebrando los avances. Entonces, todo este proceso es un proceso lento, y por eso hoy que la palabra siempre es la inmediatez, es tan complicado empezar, porque además nosotros sabemos que la producción agroecológica es más lenta, ¿ya? Nosotros tenemos lo que llamamos espejo. Entonces tenemos una parcela experimental, como somos centro de investigación, y tenemos un área agroecológica y varias
hectáreas más allá, tenemos un área espejo. Entonces el área espejo es el área convencional donde nosotros aplicamos químicos, riego convencional, etcétera, y tenemos nuestra área agroecológica y producimos lo mismo. Bueno, en estos años que hemos trabajado, la producción convencional siempre empieza antes, ¿ya? La planta le cuesta un poquito más entrar en producción porque tiene que competir, porque tiene que adaptarse y porque el proceso es más lento. Pero finalmente hemos logrado producciones iguales o mayores incluso que el sistema convencional. Haciendo la evaluación de costos, nosotros no aplicamos fertilizantes, sino que aplicamos enmiendas orgánicas, aplicamos bioinsumos varios veces, porque tenemos una presión de plaga importante, pero comparativamente con lo que significa en la producción convencional es mucho más barato. Ahora, todo esto suena súper maravilloso. ¿Cuál es el problema? Las malezas. Uy, qué problemas son. Es súper difícil. Necesitamos, nosotros cortamos y dejamos la maleza. La vamos cortando y dejando. Pero es un tema de nunca acabar. Vamos terminando en el sector y ya tenemos al principio. Entonces, no hemos logrado convivir eficientemente con las malezas aún. Es un tema en la agroecología que nos genera mucho gasto de mano de obra, mucho. Eh, Hemos trabajado con mulch, por supuesto, y el mulch ayuda mucho, pero el mulch no dura tanto, entonces tenemos que estar siempre generando mulch, siempre. Entonces, recomendamos tener algún tipo de picadora, porque la verdad es que, claro, todos los residuos nosotros los hacemos, los chipeamos y, y usamos los chips, porque al principio usábamos fardos, pero los fardos son muy caros y usar fardos de alfalfa, perdón, para es un despropósito. Entonces, eh, Listo. usamos cebada también y la cebada, creímos en algún momento contándole los errores que si poníamos hileras de cebada íbamos a solucionar el problema porque la cebada compite, pero muy bien. Pero no solo compitió con las malezas, compitió con nuestros cultivos. Cuando logramos cosechar, estaba todo debajo. Uy, no, muy difícil. Entonces, hoy día usamos dos cosas que nos han ayudado mucho. Una es usar los residuos chipeados, las malezas las dejamos en el campo, las cortamos antes de que florezcan y las dejamos. Eh, Hay malezas con las que nos cuesta muchísimo trabajar. Nosotros tenemos una diversidad de malezas muy alta. En la agroecología no se les llama malezas, pero lamentablemente para nosotros son todavía poco amigables y estamos instaurando sistemas de riego subterráneo, ¿ya? Yo no sé si van a tomar algún tema de riego, pero el riego subterráneo lo estamos aprendiendo a trabajar. eh, lo trabajamos, empieza acá en esta zona trabajándose en frutales y en praderas. En las hortalizas, como se mueven, no se recomendaba, pero nosotros estamos haciendo estos trabajos en riego subterráneo porque como trabajamos con rotación, entonces nosotros no vamos a modificar el suelo. Nosotros ya solo tratamos casi de trabajar con cero labranza. Entonces, nos está resultando, estamos aprendiendo y hoy día notamos bastante menos competencia. Pero como les digo, entre los herbicidas que trabaja la agricultura convencional y nosotros, el costo nuestro es altísimo. El costo de la mano de obra es altísimo porque no, la lucha con las plantas que no queremos que estén en el campo es muy fuerte. Hay especies que compiten muy bien, pero la verdad es que las hortalizas en la primera etapa no compiten tan bien y las malezas compiten mucho mejor. Entonces, eh, si bien es cierto, claro, nos generan atracción de insectos, tienen hartos beneficios, también nos cuesta mucho trabajar con ellas. Y entonces, en función de eso,
para nuestra planificación predial, si bien es cierto, son muchos los principios agroecológicos con los que debiéramos trabajar, para nosotros los más importantes son el aumento de la diversidad de especies, que es lejos, como les decía, por lo menos desde mi punto de vista, el fundamental. O sea, la palabra monocultivo se acabó para siempre. Nosotros tenemos que tener rotaciones, tenemos que llegar a un sistema agroforestal. Cuando hablamos de frutales, tenemos que pensar en polifrutales, incorporar hierbas, plantas, trampas, cercos vivos, ojalá, y nuestros corredores biológicos que en realidad son súper amigables de trabajar con ellos. Lo otro importante es que, como les digo, nosotros siempre tenemos que pensar en la longevidad de los ecosistemas. Esto no es para hoy, ojalá para siempre, ¿ya? Cuando incorporemos alguna especie forestal, pensemos en una especie nativa, ojalá, pero si no, también puede ser exótica, pero principalmente pensemos en especies nativas, ¿ya? Ahí hay bancos a lo largo de todo Chile. CONAF regala las especies nativas y aprovechemos esa oportunidad porque la verdad es que la cantidad de plantas que regala es bastante interesante. Pongamos frutales mayores, pero también menores, pongamos arbustos, hagamos setos y ojalá pudiéramos poner también praderas. Y esto, bueno, lo van a tocar con Ingrid, pero lejos también es el segundo punto que yo diría que es fundamental, que es la materia orgánica. Como les decía, nosotros generamos una cantidad de materia orgánica increíble tanto por la pérdida de alimentos que se cosechan. Ustedes saben que en hortalizas más o menos en el 60-40 estamos, o sea, cosechamos el 60%, nos queda un 40% en campo. Ese 40% es materia orgánica, no es basura, no lo quememos. Los rastrojos, las podas que hacemos, a veces, hoy no, ya se lo llevan. No, no se lo llevan, eso es oro rico. Es como cuando uno ve en las plazas como barren las hojas, la echan en una bolsa plástica y se la llevan al vertedero. Eso, eso es lo que uno ve cuando se recogen los rastrojos de poda. No sé, Em, Valentina, ¿querías conversar, aportar? sí, sí, lo que pasa es que ahí también a veces cuando los agricultores no tienen animales o cosas, o sea, como el componente animal, quizás lo era un poco imposible el conseguir la materia orgánica y todo eso. Y ahí también estaba como la invitación de abrir esa conversación de cómo colaborativamente o con el vecino o con el, no sé, aserradero que está cerca o con el señor que tiene vacas más adelante, poder empezar o sea, como se pueden ir esas, viendo esa posibilidad de conseguir la materia orgánica que al final, en un inicio, si es que uno quiere empezar, es una buena fuente antes de volverse como autónomo en materia orgánica. Como que ahí son esos principios colaborativos que a veces ayudan un montón. Por eso el tema de las redes es tan importante, chiquillos. O sea, eh, hay que formar comunidad si nosotros no estamos solos. Igual que las plantas se comunican entre ellas, tenemos que comunicarnos. Esto de generar lo que vivimos hoy, que estamos encerrados en nuestras casas con rejas altas, donde no conocemos a los vecinos, es el concepto que tenemos hoy día de vida, con el cerco cada vez más alto para que nadie nos vea o para que no nos entren a robar y porque, bueno, eso también es lógico, pero por otro lado uno se pregunta, oye, ¿quién es mi vecino? ¿Quién vive al lado? Hay que generar redes, redes vecinales, redes comunales, es muy importante si no podemos vivir solos. Entonces, lo que tú dices, Valentina, es fundamental. Realmente nosotros, si no tenemos animales, tenemos que incorporar materia orgánica de alguna manera. Así que tenemos que conseguir con el vecino que tiene animales y tenemos que intercambiar. A lo mejor nosotros tenemos un resto de poda chipeado que a él le pueda servir o que pueda ser para camino o para que pueda ser para mulch. Entonces, ojo con eso. Es un concepto que también tenemos que transmitir como asesores. Y por supuesto siempre establecer todos los mecanismos de conservación y la regeneración del suelo. ¿Ya? Yo creo que
el tema del suelo vivo y la importancia que tenemos que darle al suelo hoy es un tema vital, ¿ya? Yo cuando les hablo de biodiversidad, les hablo de biodiversidad en superficie, pero la biodiversidad que tenemos en suelo la tenemos que mantener. Por eso es tan importante mantener la materia orgánica, mejorar nuestra materia orgánica, incorporar lo que ya tenemos también, no traer cosas tan externas. Muchas veces la gente nos critica con el tema del ensilaje de microorganismos. A mí me parece que es una práctica fundamental. Sacar los microorganismos que nosotros tenemos, cultivarlos y relocalizarlos dentro de nuestro mismo predio, en vez de traer a veces microorganismos externos que no están acostumbrados a nuestra zona y que se van a morir porque la competencia es mucha. Entonces, esa es una práctica que es muy importante y que todos debiéramos aprender a hacer como práctica dentro del sistema agroecológico. Entonces, como yo les decía, y un poco ya para ir cerrando, dentro de estos pilares, yo siempre pienso que la biodiversidad es la fundamental para este nuevo trabajo en agroecología, sacándose el concepto para siempre de que existió monocultivo. Esta biodiversidad tiene que ser tanto funcional como estructural, pero también genética. O sea, si ustedes van a producir lechuga, oye, hay muchas variedades de lechuga. Ya pueden producir varias variedades de lechuga distintas. Eso también es biodiverso. ¿Ya? La biodiversidad genética es importante. El suelo vivo, que es el otro tema que yo no voy a tocar, y el control biológico, que es el tema de Claudio, que se los va a contar en profundidad. Y en esta biodiversidad, lo que yo les decía es que debe ser funcional, tenemos que tener diversidad de hábitat. Esta estructura que hoy día estamos tan de moda y que uno las ve son geniales. Estos hoteles de insectos que al principio sonaba así como, ¿no? ¿Qué es eso? Oye, funcionan perfecto y son muy fáciles de hacer. Simplemente ustedes la pueden hacer con cajas, con pedazos de leña. Es un lugar para que los insectos puedan estar ahí, simplemente. Ahora, claro, hay gente que las hace preciosas y más encima son adornos en el campo, pero los hoteles de insectos llegaron para quedarse, ¿ya? Yo creo que eso es una práctica que también debemos fomentar. Como les digo, tener varios leños apiñados ya es un tipo de hotel de insectos. Lo importante es que tenga una especie de techito para que no se mojen y que esté un poquito aislado, ya, de manera de proteger estos insectos que van a llegar en forma natural a estos lugares, en estos orificios que ya están generados para eh, pasar temporadas que son complicadas, como la temporada de invierno, sobre todo en el caso de ustedes. Porque finalmente lo que nosotros necesitamos es tener polen y tener néctar todo el año y que nuestros organismos benéficos no se vayan. No sacamos nada con tenerlos solo cuando ponemos el cultivo. Claro, si nosotros tenemos lechuga y sabemos que van a llegar pulgones, los pulgones van a llegar. Y los insectos benéficos también van a llegar a comerse los pulgones. Pero ya una vez que se vayan, los pulgones se van a ir. Entonces, pero queremos tenerlos ahí. Entonces, por eso tenemos que mantener la biodiversidad todo el año, de alguna u otra manera. También generar colores, olores distintos, atrayentes, es súper importante. No sé exactamente en el sur, pero nosotros acá, los organismos benéficos, les gustan mucho las flores blancas, así que trabajamos con una especie introducida que es el alisum, que da flores todo el año. También trabajamos con la flor del perejil o la flor del cilantro, que les gusta mucho, eh, que son como los... Ustedes van a ver ahora, si tienen la oportunidad de venir al norte, nosotros en realidad ya tenemos franjas importantes de alisum, ¿ya? Nos ha Acá igual funcionado se está perfecto. trabajando harto con Alizum. ¿Quién? Se Acá está en el trabajando sur. igual harto con Alizum acá en el sur. Sí, Sí, también. funciona bien, funciona bastante Sí. bien. Y mezclas también de alisum con alguna flor amarilla, la hacemos con tajete eh, y otras. Pero en realidad el alisum tiene la gracia que está todo el año. Otra que es muy buena, que
acá nosotros no la teníamos, que la trajimos del sur justamente para probar cómo se daba acá, es el trigo sarraceno. Qué Mm. manera de ser bueno. Tenemos avispitas de todos los tamaños Sí, muy y bueno. genera una cantidad de semillas impresionante. Y tenemos nuevamente, así que el manejo es más o menos sencillo y las distancias que se logran con el trigo sarraceno entre franjas también son bastante importantes. Eso seguramente Claudio les va a contar de esos trabajos. Como les digo, nosotros principalmente es blanco, el color que atrae más a nuestros enemigos naturales, pero también puede ser blanco mezclado con amarillo, ¿ya? Hay algunos trabajos con algunas especies que atraen mosca florícola, otras que atraen a chinches, que se controlan la mosquita blanca y la polilla del tomate. Esta es una zona productora de tomate, entonces también es importante. Nosotros tenemos mucha mosquita blanca acá en la región, mucha, nos come todos los cultivos. Las crisopas, las microavispas. Hay un trabajo muy bonito que lo generó Claudio Salas justamente a nivel nacional, que es la generación de biofábricas para que los liceos agrícolas empiecen a generar estos polinizadores. Entonces están cultivando crisopas, cultivando microavispas para que los chiquillos después tengan la posibilidad de tener este trabajo de vender sus, ¿cómo se llama? Enemigos naturales. Y es muy bonito eso porque hoy día nosotros, como, bueno, ya está empezando a ser regulado el tema de los insumos por fin, pero hoy día uno compra algo y no está seguro de que está comprando algo vivo, que sirve, que... Pero si nosotros además dentro de los liceos los chiquillos empiezan a generar esto, no es caro de producir, eh, y que es fácil de producir, solo es el manejo. Es decir, entonces después ellos pueden tener una nueva fuente de ingreso y también así nuestros chiquillos empiezan a interesarse más en trabajar en el campo. Entonces, y esto es un nuevo trabajo y a mí yo creo que por ahí vamos también, ¿ah? Porque si podemos aprender a generar y a cultivar nuestros propios enemigos naturales o comprarlos en los liceos locales, genial. Esto lo tienen que haber escuchado ustedes también. Nosotros finalmente lo que buscamos con la biodiversidad es el DDO. Lo que buscamos es desorientar a la plaga, distraer a la plaga y finalmente obstaculizar que la plaga llegue a donde está nuestro cultivo. ¿Ya? Por eso queremos tener diversidad de cultivos, para que además llegue otra fauna que además se coma a las plagas. Eso es lo que queremos. Hay un dibujo muy bonito que es de la huerta con lupa, que no sé si han podido revisar alguna vez. A mí me encantan ellos. Y esto es de ellos, que es un dibujo en el cual ellos ponen la mosca de la zanahoria. Entonces aquí abajo tenemos un oceto, ¿ya? Entonces aquí tenemos control biológico por conservación, porque tenemos flores todo el año, entonces ya las hembras van a tener lugar donde alimentarse y poner sus huevitos. Tenemos fauna que empieza a alimentarse de estas moscas y tenemos cultivos de distinta altura que empiezan a obstaculizar la llegada de la plaga. Entonces, tenemos algunas plantas repelentes y finalmente la mosca, la zanahoria que llega es lo mínimo. Eso es lo que queremos, ¿ya? Obstaculizar que lleguen, desorientarlas, que se pierdan y distraerlas, ¿ya? Y eso se puede lograr con diversidad. Esto, como les digo, si ustedes tienen la oportunidad de revisar la huerta con lupa, se las recomiendo. Es muy bonito el trabajo que se hace ahí, y está disponible en todas las redes. La biodiversidad temporal también. eh, Siempre vamos a tener que enseñarle a los agricultores el tema de la familia, que nosotros, claro, como nosotros lo estudiamos y lo aprendimos, lo sabemos, pero los agricultores muchas veces no saben que el pimentón y la papa son hermanos, o que la zanahoria y el apio son hermanos, entonces que no debemos rotar la misma familia. Entonces la manera de equilibrar tiene que ser en función de esta enseñanza y que las leguminosas siempre tienen que participar, ¿ya? O sea, eso es básico.
sí o sí la leguminosa participa, de alguna u otra manera. Entonces, planificamos las rotaciones, ¿ya? Planificamos una rotación en función de qué es lo que vamos a consumir. Eso es lo primero, porque al agricultor más que nada le interesa qué vamos a producir, ¿ya? Entonces, ya, si el agricultor quiere fruto, entonces tenemos que decirle, igual tenemos que combinar con alguna especie que se consuma la flor, la hoja, el tallo o la raíz en nuestra rotación, ¿ya? Y que sean económicamente viables y rentables para él. Lo mismo el tema de evitar el tema familiar dentro de las hortalizas, por lo menos, es uno, como les decía, a veces uno cree que el agricultor sabe esto, pero como se ha dedicado muchos años a producir una misma especie, muchas veces no tiene el conocimiento exacto de que son familias, ¿ya? Y que la familia, por ejemplo, de las crucíferas es súper amplia, entonces, que si bien es cierto, son muy buenas para limpiar los suelos de plagas y enfermedades, eh, también, y que nos rompen ciclos, no debemos cultivar una crucífera sobre crucífera. También considerar las exigencias, ¿ya? Eso también es muy importante. Hay cultivos que son súper exigentes en temas de suelo, que debemos combinarlos con cultivos de exigencias medias y cultivos poco exigentes, ¿ya? Entonces, cuando planifiquemos, ese es un tema que debemos pensar. Por ejemplo, en la tarea que yo les voy a dejar es con papa. Entonces, a mí me gustaría saber con qué van a asociar la papa, qué es un cultivo exigente, qué va a venir antes de la papa, qué va a venir después después, cuántos cultivos vamos a asociar, etcétera. Recordar siempre entonces que recuperadora siempre va a ser una leguminosa, que los cultivos de frutos siempre son exigentes, que las raíces y los bulbos son poco exigentes y que las hojas son medianamente exigentes. ¿Ya? Cuando ustedes ponen una espinaca o ponen una acelga, son cultivos medianamente exigentes, ¿ya? Que muchas veces la gente dice, no, exigen, no, las hortalizas de hoja en general son rápidas además de crecer, pero son medianamente exigentes, no son poco exigentes. Y la forma en que la vamos a poner, eso también se los voy a consultar. Lo vamos a poner intercalado, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes lo van a poner en un bancal intercalado para aprovechar espacio, para equilibrar el suelo. Así, por ejemplo, aquí tenemos un dibujito con una zanahoria, ¿no es cierto? Que es el cultivo principal. Después tenemos un puerro y también tenemos una lechuga. Entonces, estamos aprovechando distintos niveles de suelo, distintos eh, parte aérea también, por lo tanto estamos distrayendo a la plaga, estamos con requerimientos en tema de necesidades de nutrientes diferentes. Todo eso tenemos que empezar a combinar. Y los cultivos intercalados así funcionan muy bien. Hay otro tipo que es mucho más simple, que es lo que generalmente hacemos, que son los cultivos en franja. Los cultivos en franja en realidad es el tipo de agricultura con el que normalmente hemos trabajado y también es una alternativa muy buena por el tema del concepto de alelopatía. Hoy día las tablas de asociaciones se han mejorado mucho, ya sabemos qué poner cerca de qué y qué no poner. Entonces, si uno busca en las redes alelopatía, nos da varias luces de qué cosas pueden ser buenas o malas, lo que también es un efecto benéfico sobre las malezas, que yo creo que es una línea con la que vamos a tener que trabajar hoy día. Como les digo, en la agroecología hoy el problema es la maleza y también siempre podemos pensar en cultivos de relevo. ¿Por qué no pensar que si vamos a poner una crucífera que se demora 3, 4 meses en estar lista, entre medio poner lechuga? Son hortalizas de hoja ambas, pero tienen distintas profundidades, tienen requerimientos distintos, vamos a tener el suelo ocupado, cubierto, y también asociar en forma no ordenada es una alternativa. Esto lo hacemos más que nada cuando vamos a hacer incorporaciones de abonos verdes, ¿ah? Muchas veces cuando nosotros trabajamos con leguminosas la asociamos a algún cereal
y finalmente en el estado de flor la cortamos y la incorporamos. El trabajo que ha hecho el SET en el Bio Bio, no, que a lo largo de los años indica que es tan bueno dejarla sobre el terreno como incorporarlo. Nosotros lo probamos este año, lo dejamos sobre el suelo y tomamos la analítica y no tuvimos ningún beneficio del trabajo de incorporación. Entonces, de repente, también hay que estar siempre como actualizándose en lo que se está haciendo, porque si lo dejamos sobre el suelo, igual nos hace un gran aporte, ¿ya? Y la biodiversidad genética que les decía yo. Eh, los intercambios son fundamentales. Nosotros tenemos que promover y participar activamente con los agricultores en su intercambio. Ahí pueden, miren, les puse microorganismo, pero perdón, es organismo. Eh, pero es los bancos a lo largo de Chile, por lo menos los bancos de INEA, nos ayudan mucho en el TAS a nosotros a enseñar a los agricultores a conservar la semilla, ¿ya? A las formas de conservación. Ellos muchas veces ya lo tienen, ¿ah? Lo trabajan, cómo lo hacen, cómo lo deshidratan, cómo lo mezclan a veces con ceniza, etcétera. Pero también nosotros hacemos algunas capacitaciones que de repente ustedes pueden pedir, que la persona del banco de Carillanca o de Osorno los ayude en ese tema, porque tienen varias herramientas en términos de cajitas de secado rápido de semilla que ayudan a una mejor conservación y que es muy fácil finalmente. Usan mucho el sílica gel que viene en los zapatos, en las carteras, en muchas cosas, eso lo guardan y lo utilizan. También utilizan arroz, ¿ya? El arroz ellos lo echan a cocer un rato y antes de que esté listo lo utilizan y lo pueden usar muchas veces. Entonces hay muchas prácticas de secado y mantención y conservación de semilla que vale la pena. Y esta es su tareita, que es hacer una pequeña planificación productiva de papa. eh, Basado en la biodiversidad, ¿ya? Basado en que nosotros tenemos que seleccionar semillas. A mí me gustaría que pensaran cómo vamos a seleccionar esta semilla en función de la biodiversidad siempre, cómo vamos a preparar el suelo, qué harían ustedes en función de eso. ¿Van a hacerlo en monocultivo? Obviamente no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantar también? Para pensar en el concepto de biodiversidad y ahí pongámonos creativos con las bandas florales. La porca, ¿cómo la van a hacer? Es un tema importante. Y finalmente la cosecha. A ver si lo pueden hacer por lo menos para una temporada productiva. En teoría teníamos un recreo a las 10. Yo no sé si Ingrid se pudo unir, porque Ingrid Sí, iba ya a está unirse. conectada. Ah, ya. Porque Ingrid, me porté pésimo y son las 10:20. Entonces, yo no sé si vas a dar recreo igual hasta las 10:30 o te dejo a los chiquillos ya. Yo tengo disponibilidad, así que puedes Sí. seguir un poco más, no tengo problema. Ya, no, que yo quería que los chiquillos trabajaran un poco este tema y después que tú les des la charla de suelo y yo termine con la coordinación del TAS, yo me vuelvo a conectar y veo si pudieron avanzar algo. Entonces, que le diéramos un recreo, no para que descansaran, porque están en un curso, así que no hay descanso, pero pueden ir a buscar agüita o café y más o Exactamente. menos pensar esto. No sé qué les parece. Sí, yo creo que son las 10:21, así que podríamos estar de vuelta a las 10:30 para que avancemos con la tarea y agua, lo que necesite. ¿Vale? Entonces a las 10:30 comenzamos con la siguiente charla.